Muy bien, empezaré con la historia de la electricidad. Todo comenzó hace mucho tiempo, para ser más precisos, en Grecia en el año 600 a.C., donde el filósofo Tales de Mileto descubrió que al frotar el ámbar cargaba una fuerza que atraía objetos más pequeños hacia ella. Luego pasamos al año 300 a.C., en donde Teofrasto estableció que existían otras sustancias, además del ámbar, con el mismo poder de atracción. Mucho después, en el año 1600, Inglaterra, William Gilbert estudió los imanes para mejorar las brújulas que usaban los marineros. Además, se le atribuye en ser el primero en aplicar el término electricidad. En 1672, el físico Otto von Guericke creó la primera máquina electrostática, la cual producía cargas eléctricas. En 1745, E. G. von Claise y Peter van Musschenbroek desarrollaron la botella de Leyden, la cual almacenaba una electricidad estática, a la par que en 1752 Benjamin Franklin demostró la naturaleza eléctrica de los rayos, además también de crear el pararrayos. En el 1800, Alejandro Volta construyó la primera celda electrostática y una batería que podía producir una corriente eléctrica, además de que esta investigación lo hizo elaborar una celda química capaz de producir una corriente eléctrica continua. En 1819, Hans Christian Ørsted descubrió el electromagnetismo, cosa que resultaría crucial para el posterior desarrollo de la electricidad. En 1823, André Marie Ampère experimentó con conductores, demostrando que atraen corrientes que fluyen en la misma dirección y que se repelen cuando van en contra. En 1826, George Ohm formuló la ley de corrientes eléctricas que definía la relación entre la tensión y la corriente. A esta se le llamó Ley de Ohm. El mismo año en que Ohm formuló su ley, Samuel F. B. Morse desarrolló un circuito electromagnético para transmitir información. A este se le nombró como telégrafo y a Morse como el padre de las comunicaciones. Y para finalizar con la parte de la historia, en 1881 Thomas Alva Edison produjo la lámpara incandescente con filamento de algodón. Esta duraba 44 horas. Además de que a él se le conoce como el padre de la corriente continua, y junto con Tesla desarrolló la corriente alterna. Ahora pasaré a explicar la ley de Ohm. Para entender esta, primero se deben aclarar tres términos: el voltaje, la intensidad y la resistencia eléctrica. El voltaje es la diferencia del nivel eléctrico que hay entre dos puntos de un circuito. Su unidad de medida es el voltio y se puede definir como la fuerza que empuja a los electrones. La intensidad es la cantidad eléctrica que corre por un conductor en un tiempo determinado. Su unidad de medida es el ampere. Y la resistencia eléctrica es la oposición de un conductor al ser recorrido por la intensidad o la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohm y se representa mediante el símbolo omega. Esta tiende a variar según el material y la longitud donde se aplique. La ley de Ohm rige que si a los extremos del conductor de resistencia se aplica una diferencia de tensión, la intensidad de la corriente que circula es proporcional a la tensión. Se puede representar de la siguiente manera. Los circuitos son un conjunto de aparatos que están conectados entre sí, y cuando la corriente eléctrica fluye por este, realiza una serie de funciones. Del mismo modo, todos sus elementos son representados por diversos símbolos, que se conectan de muchas maneras. Existen varios tipos de circuitos, entre los más destacados son de tipo en serie y de tipo paralelo. En los circuitos en serie, la intensidad que corre por el circuito siempre es la misma, de modo que la intensidad total es equivalente al resto de estas.
Por otra parte, el voltaje en los extremos es igual, de modo que el voltaje total es igual a la suma de todos los demás voltajes. Ocurre de una manera similar en la resistencia total, que es la sumatoria de todas las resistencias, es decir, los obstáculos que hay en el circuito. Muy bien, ahora como ejemplo de circuito en serie, veremos la siguiente imagen, la cual es un circuito que está impulsado por una batería de 9 voltios, una resistencia de 2 amperes y un LED de 3.5 voltios. Para esto necesitaremos una tabla como la que se muestra, además de la fórmula que también se está mostrando, la cual es popularmente conocida como Viva la Reina Isabel, la cual pues nos ayuda a determinar todos los datos que necesitamos. Para esto primero debemos establecer lo que ya conocemos, en este caso es el voltaje total que tiene el circuito, que viene de la batería, la cual son 9 voltios. De la primera resistencia tenemos el amperaje, que son 2. Y del LED tenemos que tiene 3.5 voltios. Con esto me refiero a que pues ya tenemos estos datos como base. Ahora si recordamos, según las leyes de los circuitos en serie, el amperaje es igual en todos los casos, en todo el circuito. De modo que tanto en el LED 1 como en el total van a ser también 2 amperes. De este modo ya podemos sacar el resto de los datos por medio de la fórmula de Viva la Reina Isabel. De modo que ya tenemos, por ejemplo, del LED 1 es 3.5 voltios y tiene una intensidad de 2 amperes. Para esto lo que deberemos hacer es sacar la resistencia, que es dividiendo el 3.5 voltios sobre los 2 amperes, que es la intensidad, y nos saldría 1.75 ohmios. Del mismo modo se hace con el resto. Ahora, como no tenemos modo de sacar el voltaje de la primera resistencia, únicamente aquí lo que hacemos es una resta. Restar del total, que son 9 voltios, los 3.5 voltios del 1 que ella nos proporciona. Y del mismo modo volvemos a sacar la resistencia del modo que ya mencioné. En los circuitos en paralelo, la cosa cambia bastante. Ahora, la intensidad total es igual a la sumatoria del resto de las intensidades que hay en el circuito. Por otra parte, el voltaje total es exactamente igual en cada uno de los apartados que pueda tener el circuito, y de modo que pues no cambia. Ahora, la resistencia total es igual a la fórmula de 1 sobre la sumatoria de 1 sobre cada resistencia. Muy bien, ahora como ejemplo del circuito en paralelo, es de cierto modo similar a los circuitos en serie. Seguimos aplicando la fórmula de Viva la Reina Isabel, del mismo modo. Ahora, al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que ver los datos que ya nos proporciona el circuito. En este caso, pues es de la resistencia 1, de la resistencia 2 y la resistencia 3. En estos tres casos, pues ya nos da el amperaje, o sea, la intensidad. Como nos lo menciona, el total de la intensidad es la sumatoria de todas las demás. Como resultado nos da 6.6 de amperes. En el caso del voltaje, la ley de los circuitos en paralelo también nos menciona que es exactamente igual en todas y cada una de las resistencias que posea el circuito. En este caso, como tenemos que es 8 voltios, es lo mismo en cada una de las resistencias. Ahora, ya teniendo estos dos datos, podemos sacar la resistencia, que sería dividir el voltaje sobre la intensidad, de modo que en la resistencia 1 nos da 4 ohmios y así sucesivamente. Ahora, aquí como dato, la resistencia total debe ser menor siempre que cualquiera del resto de las resistencias que nos haya dado, valga la redundancia, en las otras resistencias. En este caso nos da 1.21. Eso quiere decir que es menor a la resistencia 1, a la resistencia 2 y a la resistencia 3. En caso de que sea mayor, es un resultado erróneo.